Hola chicos, bienvenidos a este TikTok. Recuerden que en este espacio lo que vamos a hacer es responder dudas en relación a lo que tiene que ver con el área de química en el examen Saber 11 que se viene en unos días. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del examen en el área de química. Recordarán que les había contado que se enmarca dentro de lo que conocemos como ciencia naturales, y en ciencias naturales también recordarán que se evalúa esa parte de biología, la parte de ciencia, tecnología y sociedad, y la parte que tiene que ver con física. Entonces, física, química, ciencia, tecnología y sociedad, y biología, las cuatro áreas en particular que como tal se evalúan en la prueba. El día de hoy vamos a hablar de química. ¿Listo? Química. Entonces preguntemos, a estar pendiente ahí de todas las preguntas que tengan en el área de química acerca de la prueba. Recuerden que las preguntas van muy direccionadas en términos generales que se evalúa y no tanto a lo específico, pero pues igual pueden hacer la pregunta que quieran. Bienvenidos a los que se conectan apenas, a los que no estuvieron, digamos que ahorita en el en vivo. Recuerden que ahí queda grabado para que lo puedan ver cuando tengan tiempito. Igual los que estuvieron y quieran repasar o recordar alguna cosita que las que hicimos, pues también pueden ingresar para que, digamos que repasen un poquito y hagan los ejercicios que estuvimos resolviendo. ¿Listo? Vamos a saludar por acá a Juan, por acá está Mariana. ¿Quién más está por acá? Está Leandro. Bueno, bienvenidos a todos los que están llegando. Vamos a resolver las dudas entonces y vamos a empezar. Primera pregunta, ¿es necesario aprenderse los cambios de la materia? Bueno, resulta que una de las cosas que más se evalúa en la prueba son básicamente los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, chicos, estamos hablando de los cambios de estado, ¿cierto? Entonces está el sólido, el líquido y gaseoso, pero también es importante reconocer cómo es que se dan esos cambios. Recordarán que ahorita hablamos un poquito del tema de la presión, de la temperatura, ¿cierto? Que eran variables que determinaban cómo cambiaba una sustancia de un estado a otro. Pues chicos, resulta que es importante reconocer en términos generales cómo es que se dan esos cambios, cómo es que afecta tanto presión como temperatura a los cambios de estado. Importante sabernos los nombres, sí. No tienen que ser expertos como tal, digamos que en tema de memoria, pero sí hay cositas que deberíamos de saber. Por ejemplo, ¿qué debemos de saber? Que la evaporación es el paso de líquido a gas y que el paso de gas a líquido, que es lo contrario, pues se conoce como condensación. Que si yo lo que tengo es un líquido y lo voy a congelar, como decían ahorita por ahí en el chat, ¿cierto? Lo que voy a hacer es bajar la temperatura y eso también se llama solidificación, porque se convierte en un sólido, ¿cierto? Y lo que tengo es básicamente un sólido y lo voy a convertir en un gas. Si pasar por un líquido, entonces eso ya se va a conocer no como evaporación, sino como sublimación. Y si es lo contrario, el gas lo va a convertir en un sólido, se llama sublimación inversa. Hey Mateo, ¿y cuándo se da sublimación? Ejemplo, cuando usted tiene el hielo seco. El hielo seco, usted ve que es un montón de CO2 en un bloquecito. Ese hielo se llama hielo seco porque nunca se convierte en líquido, sino que pasa directamente a estado gaseoso. Eso es sublimación. ¿Listo? Entonces, hey Mateo, hay que saberse los nombres. Es importante que lo sepamos. Relaciónenlo con la vida diaria y se van a dar cuenta que es muy sencillo aprendérselo. El único medio raro es la sublimación. De resto, evaporación, solidificación, que condensación, entonces es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, chicos, para responder así como para concluir, sí, es importante que lo sepamos. No es necesario que seamos expertos, pero sí que sepamos como los más comunes, porque generalmente los más comunes, la prueba supone que usted ya lo sabe. Excelente. Fórmulas que deberíamos saber para el área de química. Chicos, el examen generalmente no tiende mucho a evaluar de memoria. Entonces, así que tú tengas que conocer cuál es la fórmula del ácido sulfúrico, que es H2SO4. No. Generalmente la prueba va mucho más hacia el desarrollo o la evaluación de competencias. Si tú sabes interpretar, si sabes analizar. Y eso cómo se evalúa, no tanto desde la memoria, sino más bien como desde el análisis. Desde una pregunta, un texto que te pongan y a partir de ahí te hacen preguntas que puedan estar de manera implícita o explícita en el texto. Entonces básicamente lo que te van a evaluar es competencias como por ejemplo indagación, que es preguntar si tú sabes cómo diseñar un experimento. Preguntas
como por ejemplo uso comprensivo del conocimiento científico. Si tú sabes por qué ocurre algo, entonces, esta reacción se da así, ¿por qué? Y tercero, explicación de fenómenos. Si tú además de entender el fenómeno sabes explicárselo a otros, entonces, como venga, este fenómeno se podría explicar por, entonces le dan varias opciones, usted elige cuál de esas opciones explica realmente el fenómeno. Chicos, realmente lo que usted necesita es análisis, memoria no tanto. ¿Cuál se debe saber? Porque sí se la debe saber, la del agua, H2O. Esa no se la van a dar, le van a decir, hey, el agua, o le van a decir, hey, el H2O, y usted tiene que saber que están hablando de lo mismo, del agua. ¿Por qué? Porque es muy común. Monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4. Es decir, chicos, usted necesita conocer las más comunes, no tiene que aprenderse las súper extrañas, como el de la fructosa, por ejemplo, no. Usted tiene que aprenderse o tiene que reconocer, en términos generales, las más comunes. ¿Listo? Entonces no es que se sienten por allá a memorizar fórmulas, no, pero sí recuerde repasar las más comunes, las que usted ve en la vida diaria, ¿cierto? NaCl, ¿cierto? ¿Qué es? La sal de cocina, la que consumimos todos los días, cloruro de sodio. Esas comunes sí hay que sabérselas. Excelente. ¿Qué tanto aparecen ejercicios de moralidad? Bueno, resulta, chicos, que hay un tema que suele ser recurrente, sobre todo en algunas pruebas, como por ejemplo la prueba de la Universidad Nacional, no tanto en la prueba de saber, pero también es importante que lo sepan, y es el tema de estequiometría. ¿Estequiometría qué es? Cuando usted le dan una ecuación química y lo ponen disque a balancear, por tanteo. Entonces le dice, vea, que los átomos que están acá en los reactivos también tienen que aparecer en los productos. Entonces uno lo que hace es que balancea, por tanteo. Ahí, digamos que hay una relación con una unidad que se conoce como unidad de concentración, que es la molaridad, ¿cierto? La molaridad es qué tanta concentración hay de una sustancia en otra. Como qué tan dulce sabe un chocolate cuando usted le echó 3 cubitos de azúcar, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo hacemos en química, pero no decimos, sabe muy dulce o sabe poquito dulce, no, decimos, sabe 2 molar o sabe 4 molar. Es decir, que la molaridad es la unidad de concentración, me dice qué tan concentrado está el azúcar, pero en química. En la vida diaria usted diría, no, le falta azúcar, no sabe tan dulce. En química decimos, le faltan como 2 moles, ¿cierto? O le falta como aumentar la molaridad para ser más dulce. Entonces, ¿qué tan recurrentes son esas preguntas? Realmente suelen preguntarlas, pero no son, digamos, que las preguntas más, más amplias en el examen. ¿Qué les recomendaría yo como para eso? Recuerden estequiometría en su colegio, busque por ahí la sesión de estequiometría y vea cómo balancear. Vea cómo calcular la molaridad, que se calcula a partir de las moles sobre la masa molar, ¿listo? Ya sabemos cómo se calcula la masa molar, los que estuvieron ahorita en la mañana, el primer punto que hicimos fue básicamente de masa molar. Si usted tiene eso, ya solamente que coja las moles, la divida por eso y le da la molaridad. Entonces, chicos, ¿es importante? Sí, reconózcanlo. De nuevo les repito, no necesitan tanta memoria, necesitan más bien análisis. Entonces, haga un par de ejercicios de molaridad para que recuerde cómo se calcula y ya con eso está listo para el examen. Si rayo el cuadernillo me cancelan la prueba. No, chicos, realmente el cuadernillo no lo revisan. Lo que debes de tener muchísimo cuidado es con la hoja de respuesta. La hoja de respuesta no debe tener tachones, no debe romperse, ¿cierto? De tener mucho cuidado de marcar bien los círculos, de no salirnos, de no marcar varias respuestas por pregunta. Pero el cuadernillo no lo van a revisar. Entonces el cuadernillo sí lo podría rayar. En términos de calificación no va a haber ninguna implicación. Entonces el cuadernillo tú puedes hacer ahí ejercicios y luego entregas la hoja de respuesta. Te van a pedir posiblemente también el cuadernillo y se lo lleven, pero pues ellos no hacen revisión del cuadernillo para la hora de calificar. No hay ninguna implicación pues respecto a rayar el cuadernillo con el tema de la calificación. ¿Cómo saber cuándo utilizar la fórmula de gases ideales? ¿Cuándo vas a utilizar la fórmula de gases ideales? Bueno, primero te deben decir que es un gas ideal, ¿sí o no? Te deben decir en el ejercicio que están hablando de un gas ideal. Segundo, cuando a ti te dan presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2, tú sabías que te estaban dando 2 valores iniciales y finales. En ese caso, cuando hay 2 presiones, tú ya sabes que vas a utilizar la fórmula que dice presión por volumen es igual a presión por volumen, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, la fórmula que utilizamos ahora de Charles. Listo, de Charles, presión por volumen.
Pero cuando a ti te hablan de una sola presión, de un solo volumen, de una sola temperatura, ¿cierto? Ahí ya sabes que es gas ideal, porque todas las fórmulas tienen variables dos veces. Es decir, la fórmula de Charles decía presión 1 y volumen 1, presión 2 y volumen 2. O sea que al menos la presión o el volumen la tienes que tener dos veces para poder usarla. Lo mismo las otras. Si tienes presión y temperatura 1 y presión y temperatura 2, pues también sabes que no vas a utilizar la de gases ideales, porque la de gases ideales solamente tiene una presión, una temperatura, un volumen, ¿cierto? Y unas moles. O sea que si te dan esas variables con un solo valor, quiere decir que vas a utilizar gases ideales. Ahora, en el examen, ¿cómo es fácil identificarlo? Porque la mayoría de veces, casi siempre, que necesitas utilizar la de los gases ideales, pues básicamente te dicen que es un gas ideal. El siguiente gas ideal tiene tal característica en la presión, tal volumen, tal temperatura, calcule las moles. Vean que nos dieron solamente un dato de las tres variables y nos pidieron el dato de las moles. Pero si yo digo, ahí utilizo gases ideales. Pero si yo digo, la presión 1, un gas tenía una presión 1 y tenía un volumen 1, y cuando le cambié el volumen aumentó una presión 2. Ahí ya me están dando dos presiones. Ahí yo ya sé que no son gases ideales. Ahí voy a utilizar la de Charles. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejo la variable que me están pidiendo, que es el volumen, y ya tengo la respuesta. Listo, entonces chicos, clave para el examen. Si le dan dos presiones, dos volúmenes o dos temperaturas, ya sabe que no es gases ideales. Pero si le dan solamente una de esas, un valor por cada una de las variables, ya sabe que sí es gas ideal. Listo. Salen muchas preguntas de química orgánica. Chicos, la parte de química es muy al azar. Ustedes recordarán que ciencias naturales hacen unas preguntas, es decir, no dicen química y hacen las preguntas, sino que dicen ciencias naturales. Entonces salen unas de química, después unas de biología, otras de física, otras de ciencia, tecnología y sociedad. Son al azar. Realmente no es que haya un tema que caiga más que otro. Si es recurrente preguntas de átomos, de química atómica. Es recurrente las preguntas de estados de la materia, ¿cierto? Suele caer, incluso de separación de mezclas, ¿cierto? Que se ve por allá al principio de química. Y también es recurrente, en algunos casos, tema de química orgánica. Pero cuando hablamos de química orgánica, hablamos un poquito acerca de, por ejemplo, cuánto es un alcohol, cuánto es un aldehído. Generalmente nos dan, dentro de los textos que nos comparten previo a la pregunta, nos dan claves que nos ayudan a responder. Entonces, ¿qué es importante? Repásenlo ahí por encima y más o menos identifique qué es un aldehído, qué es una acetona, qué es un alcohol, y ya cuando llegue allá, seguro que con las claves que le dan, más los conocimientos que usted lleva, le da para usted deducir. Incluso muchas veces uno no tiene la respuesta certera, sino que deduce, empieza a cancelar opciones que sabe que son ilógicas y le queda la opción que sí es, descarte. Entonces, a partir de lo poco que puedan conocer de orgánica, pues les podría ir muy bien. Entonces, preguntas de orgánica son recurrentes como muchas otras. Puede que les caiga unas 2, 3 o puede que no les caiga ninguna, ¿cierto? En ciencias naturales, ¿qué tanta importancia tienen las preguntas de química? Realmente, chicos, en ciencias naturales todas las preguntas son como equiparables. Es decir, física, química, matemáticas y ciencia, tecnología y sociedad, bueno, y biología, son como equiparables. ¿Cuál es el caso de matemáticas? Que matemáticas no está dentro de ciencias naturales, sino que son 25 preguntas. Aparte, entonces suele dársele mucha importancia a matemáticas porque son muchas preguntas. En química, en biología, en física y en ciencia, tecnología y sociedad, como todas las preguntas de ciencias naturales se van a dividir entre esas áreas, suele verse muy pocas preguntas de cada área. Entonces, claro, en química 7 preguntas, por ejemplo, en la parte inicial, ¿cierto? De biología otras 7 preguntas. Entonces uno dice como, bueno, si lo va a comparar con matemáticas que son 25 preguntas, pues no es tan importante. Pero realmente, chicos, al sumar todas esas materias de química, física, ciencia, tecnología y sociedad y biología, pues le va a dar una cantidad de preguntas más o menos considerables, lo cual hace que cada una de las áreas sea importante. Ahora, los puntos como tal valen lo mismo para todos. No es como unas pruebas de algunas universidades de Colombia donde cada punto vale dependiendo del grado de dificultad. Entonces hay puntos más difíciles que otros, entonces valen más que otros. En esta prueba en particular todos los puntos tendrían, digamos que unos valores equiparables, entonces no hay una materia que, digamos que de una u otra forma, dentro de ciencias naturales, sea más importante que las otras. Preguntan sobre agente reductor y agente oxidante. Bueno, recordemos, chicos, que cuando usted une un átomo con otro, va a haber un átomo
ellos se unen por electrones, ¿sí o no? ¿Sí sabían? Usted recuerda que el átomo adentro en el núcleo tiene protones y neutrones, que es la masa, lo que calculábamos ahora en el en vivo. Pero los electrones están por ahí afuera dando vueltas, en algo que se llama nube electrónica, dando vueltas. Imagínense la luna. Imagínense que la Tierra son los protones más los neutrones, y que esa es la masa. Y la luna está dando vueltas. Así son los átomos. Los electrones dan vueltas en torno al núcleo. ¿Qué sucede, chicos? Lo que un átomo utiliza para unirse con otro es precisamente los electrones, es decir, los que están por fuera. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen atrayéndose electrones. Entonces un átomo de carbono se acerca a uno de hidrógeno y intenta atraer sus electrones. Y lo mismo hace el de hidrógeno con el de carbono, intenta atraer sus electrones. Y eso lo que genera es que ellos estén como medio unidos. ¿Sí o no? Como están medio unidos, pues básicamente lo que sucede, chicos, es que se forma el enlace, pero entre electrones. Ahora, hay unos átomos que atraen más a los electrones del otro, porque tienen más fuerza. Eso se llama electronegatividad. Cuando un átomo tiene más electronegatividad del otro, es decir, tiene más fuerza, tiene más posibilidades de quitarle los electrones. Cuando un átomo no es capaz de quitarle electrones al otro, se los comparten y se llama enlace covalente. Pero cuando sí es capaz de quitárselos, se llama enlace iónico. ¿Qué pasa con los enlaces iónicos? Cuando un átomo le quita al otro, el que pierde electrones se va a llamar, o le vamos a decir que se oxidó. El que pierde se oxidó. Ojo, escríbalo por ahí. El que pierde se oxidó. El átomo que perdió se oxidó. Pero el que ganó se redujo. El que gana electrones se reduce. Entonces, chicos, dos átomos compiten por electrones. El que quita electrones y gana se reduce. El que pierde electrones se oxida, ¿cierto? Ahora, imagínense que usted está jugando tenis, ¿cierto? Tenis con sus amigos o con un amigo. Si usted le gana al otro, pues usted hizo que el otro perdiera, o sea, que el otro se oxidara. Entonces, chicos, el que se reduce, el que ganó, se va a llamar agente oxidante. ¿Por qué hizo que el otro se oxidara? Que el otro perdiera. Ojo, el que se reduce, es decir, gana electrones, se llama agente oxidante. Escríbalo por ahí. El que se reduce se llama agente oxidante. Y el que se oxidó, es decir, el que perdió, como perdió, hizo que el otro ganara y hizo que el otro se redujera. Por tanto, se va a llamar agente reductor. Anótelo, el que se oxidó se llama agente reductor. En otras palabras, es que usted identifique quién se oxidó y quién se redujo y le ponga el agente contrario. El que se redujo, que ganó, es el agente oxidante, y el que se oxidó, que perdió, es el agente reductor. Y con eso tenemos agente reductor y agente oxidante. Hey Mateo, en un examen yo cómo sé cuál es el que se redujo o ganó y cuál perdió. Recuerden que si usted le dan dos átomos y uno tiene un menos arriba, quiere decir que ganó electrones. El que ganó se redujo, el que esté más negativo se redujo y el que esté más positivo perdió electrones, o sea que se oxidó. El que quedó positivo se oxidó, es el agente reductor. El que quedó negativo se redujo, es el agente oxidante. Y con eso tenemos en un examen la respuesta agente reductor y agente oxidante. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar ahí. ¿Listo? Vamos a dejar ahí y para terminar le hacemos la invitación al día de mañana. El día de mañana, que es el jueves, vamos a tener inglés a las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces nos vemos en inglés a las 10, como estuvimos hoy súper juiciosos ahí desde tempranito. Nos vemos a las 10 y recuerden que a las 11:30 tenemos el TikTok, este mismo espacio para que resolvamos dudas en el día de mañana de inglés. Recordemos que el día de mañana inglés, el día viernes vamos a tener sociales a las 10 de la mañana y matemáticas a las 2 de la tarde.